Los Dolanger eran una familia feliz y aparentemente normal. Pero todo cambió tras la muerte del padre. Cuando éste murió, poco a poco comenzaron a quedarse sin dinero, y terminaron viéndose obligados a mudarse a la mansión de los abuelos. Corinne estaba convencida de que si conseguía recuperar el cariño de su padre enfermo antes de que falleciera, volvería a aparecer en el testamento y podría sacar adelante a sus hijos. Pero desde el primer momento queda claro que no son bien recibidos, ni por el mayordomo de la casa, ni mucho menos por la madre de Corinne. Esta aparece con gesto frío, y tras ordenarle al mayordomo que se encargue del equipaje, obliga a su hija a subir inmediatamente a los niños al piso de arriba. Al llegar a una de las habitaciones, la abuela les explica que los niños dormirán en una cama y las niñas en otra. E inmediatamente les deja claro que mientras permanezcan en esa casa tendrán que obedecer todas sus normas, y no podrán hacer el más mínimo ruido. Corinne intenta tranquilizar a sus hijos, y asustada les suplica que hagan caso a su abuela. Poco después se despide de ellos y la puerta de la habitación queda cerrada con llave. Tras comprobar que efectivamente la puerta no se puede abrir, Christopher intenta convencerse de que la anciana no puede ser tan cruel como aparenta. Pero cuando descubren que las ventanas apenas se pueden abrir y además tienen barrotes, los mayores comienzan a mirarse entre ellos, completamente asustados. A veces todo cambia en un solo momento, no por lo que pasa, sino por la decisión que alguien toma. Porque aceptar algo injusto, aunque sea solo por un tiempo, puede ser el primer paso para que termine convirtiéndose en lo normal. Y sin darte cuenta, lo que parecía una solución se convierte en el inicio de tu peor pesadilla. A la mañana siguiente la abuela aparece en la habitación para llevarles la comida, y entonces les deja claro el motivo por el que los desprecia. Les dice que son el fruto de la semilla del diablo, porque su madre cometió el peor de los pecados al casarse con su propio tío. Esa misma noche, Corinne vuelve para visitarlos e intenta pasar un rato con ellos. Pero la abuela entra de repente muy molesta exigiéndole que haga callar a los niños inmediatamente. En ese momento la pequeña se acerca lentamente y comienza a gritar desafiante. Y entonces la abuela decide aprovechar la ocasión, para demostrarles cómo castiga a quienes desobedecen sus órdenes. Muy enfadada les asegura que ningún niño que viva en esa casa volverá a gritarle jamás. Y para que todos entiendan perfectamente cuáles son las consecuencias, obliga a Corinne a enseñarles la espalda. Cuando su madre se quita lentamente la blusa, descubren horrorizados las marcas de los azotes. La abuela, sin ningún remordimiento, les explica que son 17 latigazos, uno por cada año que vivió en pecado. Y entonces, antes de marcharse, también les aclara que el abuelo no sabe que ellos existen, y les asegura que jamás permitirá que descubra una vergüenza como esa. Después, mientras Christopher le cura las heridas a su madre, Corinne intenta tranquilizarlos. Les dice que ya se encuentra mejor, y que todos los años felices que vivió junto a su padre compensan lo que está sufriendo ahora. Continúa diciéndoles que a partir del día siguiente intentará recuperar poco a poco el cariño de su padre. Pero les pide que para conseguirlo necesita que ellos se porten bien y no causen problemas. Cuando se está marchando, les revela que dentro del armario hay una puerta secreta que los conducirá directamente a una escalera que los llevará al ático. La forma de actuar de la abuela no es solo una cuestión de fe, sino de cómo la utiliza para justificar sus actos. Porque no está castigando desde el dolor, sino desde la convicción de que está haciendo lo correcto. Y cuando alguien cree que tiene la razón absoluta, puede llegar a hacer cosas muy crueles sin sentir que está haciendo nada malo. Al día siguiente todo continúa exactamente igual, y cuando la abuela vuelve a dejarles la comida, los niños aprovechan para llevársela al enorme ático oculto de la casa. Con el paso de los días comienzan a limpiarlo y a ordenarlo a su manera, convirtiéndolo poco a poco en el único lugar donde pueden sentirse más libres. Sin embargo, las semanas siguen pasando, y cada vez se sienten más desesperados por continuar encerrados allí. Además, su madre empieza a visitarlos cada vez menos hasta que un día deja de aparecer por completo. Los niños no entienden que su madre haya dejado de venir, y comienzan a pensar que quizás le ha ocurrido algo terrible, o simplemente se ha olvidado de ellos para siempre. Desesperados empiezan a plantearse escapar de la mansión para intentar encontrarla. Pero tras un nuevo incidente con la abuela, los mayores deciden que ya no pueden soportar más tiempo encerrados en aquella habitación, y comienzan a planear su huida. Katy no quiere marcharse sin antes encontrar a su madre, pero Christopher ya no puede esperar más. Esa misma noche, cuando empieza a oscurecer, comienzan a arrancar los barrotes de la ventana, y después de varios intentos consiguen abrir un hueco lo suficientemente grande como para salir al tejado. Lanzan una cuerda hacia el jardín y Christopher comienza a bajar, pero justo cuando logra llegar al suelo, el jardinero enciende las luces del exterior, y varios perros comienzan a correr hacia él para atacarlo. Por suerte, en el último momento consigue sujetarse otra vez a la cuerda y empieza a subir rápidamente antes de que los perros lo alcancen. Cuando está a punto de llegar junto a su hermana,
La cuerda termina rompiéndose y se queda suspendido en el aire durante unos segundos. Aún así logra sujetarse y lanzarle el extremo de la cuerda a Katy, y con mucho esfuerzo, finalmente consigue volver a subir hasta donde está su hermana. A veces el abandono no ocurre de golpe, sino que llega poco a poco y sin que apenas te des cuenta. Hasta que un día entiendes que la persona que tanto querías, ya no es la misma, y que se ha alejado tanto físicamente como emocionalmente. Y aunque al principio intentas negarlo y buscar una explicación que duela menos, tarde o temprano la realidad termina imponiéndose. A la mañana siguiente Corinne aparece por sorpresa en la habitación, y todos corren emocionados hacia ella después de tantos días sin verla. Los niños pequeños ilusionados por tenerla allí de nuevo, comienzan a enseñarle cómo han arreglado el ático y todo lo que han hecho durante su ausencia. Corinne intenta sonreír, y les dice que le alegra verlos felices, pero Katy le responde rápidamente que no son felices viviendo encerrados en aquella casa. Christopher quiere saber por qué ha desaparecido durante tanto tiempo. Pero su madre, mucho más fría y distante que antes, se enfada al descubrir que intentaron escapar, y molesta les reprocha que podrían haber arruinado todos sus planes. Katy, cansada de la situación, termina explotando, y le dice que los niños ya no pueden seguir viviendo así porque necesitan recuperar su vida normal. Entonces Corinne les responde que pueden decidir lo que quieren hacer. Les dice que si lo desean todos se marcharán inmediatamente, o pueden esperar un poco más hasta que se lea el testamento. Les explica que el abuelo está gravemente enfermo, y que según los médicos apenas le queda un mes de vida. Christopher le responde que la quieren y que harán lo que ella prefiera, pero cuando le pregunta a Katy qué opina, ella, todavía dolida y enfadada, decide quedarse en silencio. Mientras los días siguen pasando encerrados en el ático, el pequeño encuentra un ratoncito y decide quedárselo como mascota. Abajo Corinne continúa adelante con su plan, y poco a poco parece haber conseguido volver a ganarse el cariño de su padre. Pero arriba nada cambia, las rejas han vuelto a colocarse en la ventana, y los niños continúan encerrados sin nada que hacer, y cada vez más desesperados. Un día, mientras Katy se está bañando, Christopher entra en el baño para hablar con ella tranquilamente. Sin embargo, justo en ese momento, aparece la abuela completamente furiosa acusándolos de ser unos pecadores. Pero esta vez Christopher, cansado de tantos abusos, termina enfrentándose a ella. Gritándole lleno de rabia, le reclama todo el sufrimiento que les ha hecho pasar, y finalmente consigue echarla de la habitación. Esa misma noche, mientras Katy baja sola del ático, la abuela entra de repente y cierra la puerta. Entonces comienza a golpearla mientras le repite una y otra vez que es una pecadora. Después se acerca lentamente con unas tijeras en la mano, y poco a poco empieza a cortarle el pelo a la fuerza. Tras el incidente, la abuela decide castigarlos dejando de llevarles comida durante varios días. Y poco a poco todos comienzan a sentirse cada vez más débiles y enfermos. Mientras tanto, debajo de aquel ático, Corinne parece continuar con una vida completamente normal, preocupándose únicamente por agradar a su padre, y actuando como si ya no tuviera hijos. Christopher, cada vez más desesperado, decide que ya no pueden esperar más, y planea escapar de nuevo esa misma noche. Esta vez consiguen salir por la puerta de la habitación y bajan cuidadosamente las escaleras hasta la planta inferior de la mansión. Allí descubren una enorme y lujosa habitación que claramente pertenece a su madre, y se quedan sorprendidos al ver la vida cómoda que está llevando mientras ellos siguen encerrados. Poco después encuentran la habitación del abuelo, y cuando se acercan a la cama, el anciano agarra a Katy creyendo por un instante que se trata de su hija. Asustados salen corriendo inmediatamente, y después de chocar con el mayordomo regresan aterrados hasta la habitación del ático. Una vez allí, Katy se muestra completamente decepcionada con su madre, aunque cree que Christopher todavía sigue queriéndola igual que antes. Intenta justificarla, y le dice que seguramente está pensando constantemente en ellos, y que cuando por fin vaya a buscarlos comprenderán todo lo que ha ocurrido y todo tendrá sentido. Pero Katy ya no piensa igual y quiere marcharse cuanto antes, porque los pequeños están cada vez más enfermos, y ya no confía en su madre. Ahora está convencida de que su obsesión por el dinero la ha cambiado por completo. A la mañana siguiente alguien vuelve a dejarles la comida como de costumbre, y cuando Katy despierta descubre que han entrado en la habitación mientras dormían para dejarlo todo sobre la mesa. Días después Corinne vuelve a aparecer en el ático completamente entusiasmada y asegurando que por fin vuelve a ser feliz. Pero esta vez sus hijos ya no corren hacia ella para abrazarla y simplemente se quedan observándola en silencio. Entonces, con total normalidad, Corinne les dice que los ha echado muchísimo de menos, y que les ha traído regalos a todos. Trata de justificarse por su ausencia, y les explica que tuvo que marcharse de viaje unos días, pero no pudo avisarlos antes de irse. A continuación les cuenta emocionada que por fin ha conseguido lo que llevaba tanto tiempo buscando. Les dice que el abuelo ha vuelto a aceptarla,
y ahora piensa incluirla otra vez en el testamento para dejarle toda su fortuna. Emocionada les revela que esa misma noche su padre celebrará una gran fiesta para presentarla nuevamente en sociedad. Pero lejos de alegrarse, sus hijos comienzan a reclamarle respuestas. Quieren saber cuánto tiempo más piensa mantenerlos encerrados en aquel ático. Sin embargo, Corinne, ofendida por las acusaciones, les dice que están siendo injustos con ella, y les asegura que solo volverá cuando aprendan a tratarla con más cariño. Esa misma noche Katy y Christopher deciden bajar en secreto para observar la fiesta desde lejos. Escondidos entre las sombras descubren a su madre disfrutando tranquilamente de la velada junto a otro hombre, como si nada de lo que ocurre arriba tuviera importancia. Días después la abuela llega con la comida, y se encuentra a todos reunidos alrededor de la cama del pequeño porque cada vez está peor. Desesperados le suplican que llame a un médico porque el niño necesita ayuda urgentemente. La abuela sale de la habitación, y poco después regresa acompañada de Corinne. Pero cuando su madre entra, se queda completamente inmóvil observando al niño enfermo como si apenas le afectara verlo así. Entonces Katy, furiosa y desesperada, le exige que lo lleve inmediatamente a un hospital. Entre lágrimas le grita que parece preocuparle más el dinero que la vida de su propio hijo. Molesta por sus palabras, Corinne termina dándole una bofetada. Pero Katy se la devuelve inmediatamente, mientras la amenaza asegurándole que si al pequeño le ocurre algo, ella será la responsable. Finalmente la abuela le ordena al mayordomo que cargue con el niño, porque Corinne lo llevará al hospital. Cuando alguien pone sus objetivos por encima de las personas que debería proteger, deja de ser una cuestión de circunstancias y pasa a ser una elección. Y eso es precisamente lo que empieza a ocurrirle a Corinne dentro de esa casa. Al principio llegó desesperada intentando sacar adelante a sus hijos, pero poco a poco, comienza a importarle más recuperar el dinero y la vida que perdió que el daño que sus hijos están sufriendo. Durante horas, los hermanos permanecen encerrados en el ático esperando noticias, completamente desesperados, y sin imaginar lo que realmente está ocurriendo fuera. Cuando por fin su madre regresa, les comunica con absoluta frialdad que el pequeño tenía neumonía, y que los médicos no han podido salvarlo. Y antes de marcharse añade, que ya lo han enterrado y que no habrá funeral. Tras la muerte de su hermano, los niños descubren que el pequeño ratón que tenía como mascota también ha aparecido muerto. Entonces Christopher comienza a sospechar que no puede tratarse de una simple casualidad. Decidido a descubrir qué está ocurriendo, empieza a investigar en sus libros de medicina, y finalmente descubre algo aterrador. Las galletas con azúcar que su abuela les trae cada mañana están envenenadas. Esa misma noche Christopher baja nuevamente a la planta inferior, con la intención de conseguir algo de dinero para poder escapar definitivamente de la mansión. Pero mientras recorre la casa, descubre a su madre junto al mismo hombre con el que ya la habían visto durante la fiesta. Cuando regresa al ático, enfadado le cuenta todo a Katy, y le asegura que al día siguiente se marcharán de allí para siempre. Le explica que aprovecharán para salir por la puerta principal, porque esa misma mañana se celebrará la boda de su madre. Al día siguiente Corinne prepara las galletas como de costumbre, y poco después la abuela sube para llevárselas al ático. Pero esta vez, en cuanto entra en la habitación los hermanos salen de su escondite, y Christopher la golpea con fuerza para poder escapar. Finalmente consiguen bajar hasta la planta principal de la mansión. Sin embargo, justo cuando están a punto de huir, Katy decide que antes tiene que contarle toda la verdad al abuelo, porque no piensa permitir que su madre salga impune después de todo el daño que les ha hecho. Pero al llegar a la habitación descubren algo todavía peor. El abuelo lleva muerto 2 meses, y en su testamento se especifica claramente que si alguna vez se demuestra que Corinne había tenido hijos en su primer matrimonio, sería desheredada incluso después de la muerte del anciano. En ese momento los hermanos comprenden la dura verdad, y entienden que su madre jamás tuvo la intención de sacarlos con vida de aquel ático. El peligro no siempre viene de un enemigo. A veces viene de quien te quería y debería cuidarte, y por eso cuesta tanto verlo a tiempo. Los niños jamás imaginaron que el verdadero peligro fuera su propia madre, y precisamente por el cariño y la confianza que le tenían tardaron tanto en aceptarlo. Porque cuando quieres a alguien, siempre intentas encontrar una explicación que duela menos, incluso cuando la realidad no deja de darte señales de lo contrario. Mientras la ceremonia de bodas se está celebrando, Katy, Christopher y la pequeña aparecen de repente delante de todos los invitados. Y allí, frente a todos ellos, comienzan a reprocharle a Corinne todo el sufrimiento que les ha causado. Pero ella, intentando salvar las apariencias, asegura delante de todos que no los conoce de absolutamente nada. Entonces Katy, completamente indignada, termina enfrentándose físicamente a su madre. Y durante el forcejeo, Corinne pierde el equilibrio y termina cayendo desde la terraza. Finalmente, después de tantos meses encerrados, los hermanos consiguen cruzar la puerta principal de la mansión,
y escapar para siempre de aquel horrible lugar. A veces las historias más duras no hablan de monstruos, sino de personas normales tomando decisiones que lo cambian todo. Y lo más triste no es solo lo que ocurrió, sino quien decidió hacerlo. Porque cuando el daño viene de alguien a quien amas, ya no vuelves a ver el mundo de la misma forma.